Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches a toda la audiencia. Me voy a permitir presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, correspondiente al día de hoy, 12 de junio del año 2020, con corte a las 13 horas. Iniciamos con el panorama mundial, en el cual observamos que para este corte se reportan un total de 7.410.510 casos confirmados y 418.294 defunciones, con una tasa de letalidad global del 5.6%. En lo que corresponde al panorama nacional, a esta jornada se confirman un total de 139.196 casos, es decir, 5.222 más que el corte del día de ayer, y un total de 16.448 defunciones, es decir, 504 más que el corte del día anterior. Con respecto al panorama en el estado de Oaxaca, de 5.833 casos notificados a este corte, 2.253 son negativos, 783 se reportan como sospechosos en espera de confirmación diagnóstica y acumulamos un total de 2.797 casos confirmados, 261 más que el corte del día de ayer. Asimismo, incrementamos 31 defunciones, lo que da lamentablemente un total de 322 defunciones asociadas en el estado durante toda esta jornada. Con respecto al panorama jurisdiccional, en la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, tenemos un acumulado de 1.977 casos confirmados y 196 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, 164 casos confirmados y 25 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 315 casos confirmados con 57 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 120 casos confirmados con 12 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 150 casos confirmados con 22 defunciones. Y en la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, 71 casos confirmados con 10 defunciones. De los 261 casos nuevos, se reportan de estos en 66 municipios que no habían presentado casos anteriormente. Con respecto a los casos positivos, de acuerdo a la distribución por jurisdicción sanitaria, observamos que la jurisdicción sanitaria número 1 tiene un acumulado de 1.977, la jurisdicción sanitaria número 2, 164, la jurisdicción sanitaria número 3, 315, la jurisdicción sanitaria número 4, 120, la jurisdicción sanitaria número 5, 150 y la jurisdicción sanitaria número 6, 71. Con respecto al comportamiento por el grupo de edad de los 2.797 casos confirmados, observamos que estos se presentan en mayor frecuencia en el grupo etario de 25 a 44 años, con un total de 1.190 casos, seguido del grupo de 50 a 59 años, con un total de 527 casos, posteriormente del grupo de 65 años y más, con un total de 374 casos. De acuerdo a su distribución por sexo, del total de casos atendidos a esta jornada, 1.192 corresponden al sexo femenino, mientras que 1.605 son del sexo masculino. De acuerdo al tipo de atención, 763 del total de los casos han requerido un manejo en hospitalización, mientras que 2.034 han sido manejados de manera ambulatoria. De acuerdo a la institución en la cual se han atendido, se reportan 1.854 casos en los servicios de salud de Oaxaca, 474 casos en IMSS régimen ordinario, 224 en ISSSTE, 83 en régimen bienestar, IMSS, 81 en SEDENA, 38 en Secretaría de Marina, 22 en Pemex y 21 en otras instituciones. De acuerdo al personal de salud que ha dado positivo
a COVID-19, reportamos un total de 216 médicos, 239 enfermeras y 112 de otros perfiles. Con respecto al total de casos recuperados y su distribución por jurisdicción sanitaria, observamos que la jurisdicción sanitaria número 1 reporta 1.439, la jurisdicción sanitaria número 2, 112, la jurisdicción sanitaria número 3, 186, la jurisdicción sanitaria número 4, 80, la jurisdicción sanitaria número 5, 90, la jurisdicción sanitaria número 6, 44. Con respecto al total de los casos activos a esta jornada, contabilizamos un total de 524, distribuidos de la siguiente manera: 342 en la jurisdicción sanitaria número 1, 27 en la jurisdicción sanitaria número 2, 72 en la jurisdicción sanitaria número 3, 28 en la jurisdicción sanitaria número 4, 38 en la jurisdicción sanitaria número 5 y 17 en la jurisdicción sanitaria número 6. Con respecto a la caracterización de las defunciones, de las 322 acumuladas a esta jornada, observamos que el gran número de ellas se han presentado en el grupo de 60 años y más, con un total de 159 defunciones acumuladas, seguido del grupo de 50 a 59 años con 87. De acuerdo al sexo, reportamos 216 en hombres y 106 de estas defunciones en mujeres. De acuerdo a las comorbilidades asociadas, seguimos observando que el 39% de ellas se presentan relacionadas a diabetes, 37% hipertensión arterial, 26% obesidad y 7% a insuficiencia renal. Es muy importante considerar que el incremento importante que se observa el día de hoy en el número de casos, es decir, los 261, se debe a que se hizo un ajuste con las plataformas del Sinolave y del CISBER, lo que dio como resultado un incremento importante en el número de casos y de las defunciones. Es decir, no precisamente este gran total se presentaron en las últimas 24 horas. Sin embargo, es necesario que continuemos realizando las acciones de sana distancia y de mantenernos en casa, dado que continuamos en una fase 3 y permanecemos en semáforo rojo de la pandemia. Quedémonos en casa. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla, 2019-2021. Gobierno con valores.